cambio de mando. Sí, cambio de mando en Colombia. Hay todo un significado político, sobre todo en este lado del mundo, porque Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda que va a gobernar Colombia. Y además, lo habíamos comentado hace un tiempo, Pollo, su pasado como guerrillero, integrante del M-19. Y el viaje del presidente Boric se enmarcaba de alguna manera como un continuo respecto, por ejemplo, a la visita a nuestro país de la vicepresidenta de Colombia, que tuvo un encuentro con Irina Caramano y que se generó toda una polémica porque consideraron que había sido muy informal Irina Caramano en sentarse con los pies cruzados arriba de un sillón. En fin, bueno, hay una cercanía ideológica claramente, hay una cercanía también de amistad entre Gustavo Petro y Gabriel Boric, y muchos también sostienen este vínculo respecto a lo que pasó en Colombia hace un tiempo con un estallido social similar, que uno podría asimilar a lo que ocurrió en Chile en octubre del año 2019. Y más allá de lo que significó la ida del presidente Gabriel Boric, hoy día tuvo un encuentro bilateral con el presidente Petro, y hay algunas cositas que queremos contar en particular. Hubo un significado importante desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico de lo que significa Gustavo Petro en Colombia y lo que significa Gabriel Boric en Chile. Y ahí está, las imágenes hablan por sí solos. Dentro de la ceremonia ocurrieron varias cosas. Una de ellas, el símbolo de la espada de Simón Bolívar, que como tú muy bien sabes, Pollo, en algún momento el M-19, grupo al cual perteneció Gustavo Petro, fue robado por un grupo de guerrilleros del M-19 y, tuvo un periplo por distintos lugares, por distintos países, en fin, y finalmente estuvo en el cambio de mando. El presidente Duque, la devolvieron. Su presidente se devolvió una vez que el M-19 deja de ser un grupo guerrillero y de alguna manera se transforma en un movimiento político más bien tradicional, claro, dentro de las reglas de los partidos políticos. La robaron en 1974 y la devolvieron en 1991. Así es. Pero Petro la pidió para que estuviera en el cambio de mando. Para que estuviera ahí en el cambio de mando. Y Duque no la quería soltar porque se la van a llevar de nuevo. Claro. Entonces, polémicas más, polémicas menos, finalmente estuvo ahí. Revivamos el momento llegó protegida. Protegida, por supuesto. El arma del Libertador, claro, una cosa muy salvaguardada, digamos. Aquí está el momento, miren. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Y aparece la fotografía, las imágenes están ahí. Son símbolos. Son símbolos, por supuesto. Son símbolos de la independencia, básicamente. Además, Bolivia tiene por nombre el apellido Bolívar. Bueno, y Venezuela. Claro, o sea, tiene que ver con los héroes de la independencia de Latinoamérica. Ahora, salieron varias cosas interesantes. Yo estuve leyendo... ¿De qué? Ponte tú la idea de tener una moneda común en Latinoamérica. El presidente Boric dijo, oye, no es mala idea, pero hay otras cosas primero que ponernos de acuerdo. Y estas cosas son a muy largo plazo. Claro. Y de hecho el mismo presidente Boric habla de lo que pasó con Europa con el Brexit. Y claro, mira lo que está pasando ahora, digamos. Pero es un proceso muy largo, no es un proceso de un día para otro. Pero por lo menos el presidente Boric recoge el guante, digamos. Y hay otra urgencia en de un parlamentario colombiano. Lo que pasa es que el fenómeno, para entenderlo, es que hace unos años atrás, gran parte de los países de Sudamérica, sobre todo, eran con presidentes de derecha. Sí, claro. Y ahora va quedando Bolsonaro y uno que otro. Y en Paraguay. Pero hubo un cambio. Y coinciden los países en esos cambios. Gobierno izquierda en Chile, gobierno izquierda ahora por primera vez en Colombia. Se entiende que... en Argentina. En Perú. Entonces, Fernández en Argentina. Son ciclos. Sí. Pero son ciclos que no los vive cada país, los vive la región. Sí, pero también hay que pensar que estos ciclos no Lula puede volver en Brasil. Los ciclos, y es cosa de ver la dinámica ocurrida en el último tiempo en Chile, digamos. Bachelet Piñera, digamos. Son periodos cortos. No necesariamente la izquierda va a gobernar Chile, digamos, los próximos 20 años. No necesariamente la derecha va a gobernar los próximos 20 años en Brasil. Esto es muy dinámico. Entonces, pero a lo que me refiero es que son ciclos que coinciden en la región. Ah, por supuesto, se dan más de uno o dos casos, digamos. Bueno, acuérdate la época de las dictaduras. Bueno, Banzer,
Argentina con Videla, en Chile con Pinochet, Figueroa en Brasil, lo que pasó en Brasil. Videla Argentina, claro, Bermúdez en Perú. En Perú. Son ciclos políticos Sí, Bueno, y la idea de la moneda básicamente tiene que ver con el poder latinoamericano, si lo que se busca es justamente eso, sudamericano en rigor. Darle una estructura más firme desde el punto de vista financiero. Y ojo que la idea de esta moneda latinoamericana no es nueva, solo que se reaviva, se reactiva por este senador colombiano, sobre todo aprovechando este vínculo ideológico y cercano entre el presidente Petro y el presidente Boric. Pero las economías locales, digámoslo, me refiero a Sudamérica, son muy distintas, muy complejas. Argentina ni hablar, Argentina no se ha podido ordenar nunca. Tiene una escoba que se dolariza y que después le hacen un corralito de nuevo. Los argentinos tienen, como dicen ellos mismos, un quilombo permanente en su economía. Temas de corrupción, además, que están instalados en Sudamérica, enormes. Pero además está la otra idea. Lo de Paraguay que comentábamos Claro. antes de entrar al programa con el expresidente Cartes. Por eso te digo, entonces, Sudamérica es complejo. Y por otro lado también mezquindad de querer compartir o tener causas comunes. Me explico. ¿Tú cachai que el gas que llega a Chile lo traemos de Indonesia? Correcto. Y llega en barco, Así un pique enorme. ¿Sabes cuál es una potencia de gas? Es Bolivia. Sí. Pero Bolivia no te va a tirar gas porque no tenemos ni relaciones y tenemos temas pendientes, según ellos, en lo que es los Y límites. cada cierto tiempo existe esta idea de gas por mar. Por ejemplo. Pero claro, la dependencia tenemos con Indonesia, pues viejo, trayendo gas de allá cuando está ahí en Bolivia. Entonces, claro, pero lo que piden los bolivianos, Chile no está dispuesto a darlo. Obvio. Y ahí nos perjudicamos, nos jodemos todos en Latinoamérica, Sudamérica en particular, porque... Y con permanentes controversias. Y hay rencilla y hay... La última, la del Silala. Siempre hay una controversia entre Bolivia y Chile, por ejemplo. Y ahora se está armando una con Argentina, ¿cachaste? con Argentina. Del espacio aéreo en la Antártica. Y que el tuit y que el Ministerio de Defensa se contradijo con la Cancillería, pero la Cancillería dice: nosotros siempre hemos insistido que nunca se violó el espacio aéreo. Los argentinos dicen que sí se violó el espacio aéreo. Pero además da lo mismo. O sea, no hay una cosa bélica de por medio. Puede ser un piloto que se... Lo que pasa es que en estos tiempos... Son voladores de luces, son elementos distractores, yo siempre he sentido que en estos tiempos, a propósito de la juventud, que yo sé que tú piensas igual que yo, en estos tiempos esas cosas no son tan trascendentes. No. Yo te diría que en una generación sí lo son. Y bueno, ¿quién es uno también para juzgarlo? Pero bueno, está el conflicto del año 78, que estuvimos a horas de tener un conflicto bélico con Argentina. Está lo que pasó con Bolivia, está lo que pasó con Perú, pero las generaciones actuales ven un poco las fronteras un poco más amplias. Y eso es lo más ridículo, Felipe, porque en Europa... Son miradas distintas. Tú pasas fronteras sin darte ni cuenta. Y hasta ¿qué te digo? Que claro, la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 70 años atrás, 75 años atrás, se masacraron alemanes, franceses, ingleses se masacraron y después tuvieron una comunidad económica que funciona de lo más bien hasta ahora, por lo menos en ese plano. Entonces, y hay fronteras, Bélgica, entonces no se entiende bien por qué acá, que hemos tenido conflictos de más larga data y en general los temas limítrofes están superados, en general no podemos llegar a un acuerdo. Parece que no le interesa a alguien o cuando va a pasar eso, algo pasa para que no se... Porque las consecuencias que podemos ser una potencia... Sudamérica puede ser una potencia mundial. Por supuesto. O sea, tenemos el gigante de Brasil. Y por eso tantos acuerdos, porque eso también es muy importante analizar. Los acuerdos, por ejemplo, de Chile con el Asia-Pacífico, lo que significa también en el Atlántico esta zona de Argentina con Brasil, en fin. Y uno dice, chuta, si no fuera tanto el potencial, Asia-Pacífico no estaría con Chile y algunos países también de la región no estarían con Brasil y Argentina. Entonces, hay un potencial. Lo que pasa es que, claro, hay diferencias ideológicas, hay rencillas limítrofes. Y yo creo que también, Pollo, yo en esto soy... Por ejemplo, Ecuador con Colombia tiene un cuento. Bueno, y ni hablar Ecuador con Perú. Recién frontera. Y ni hablar Ecuador con Perú. Acuérdate También. el tema de lo que pasó durante el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, con el tema de los armamentos. Claro. Entonces, chuta, claro. Argentina tenía prohibición. Chile tiende a ser aliado con Ecuador porque siempre tuvo problemas con Perú. Da la idea de que divide y reinarás. Pero ¿quién está reinando? Yo creo que Estados Unidos no le conviene que una Sudamérica se haga fuerte. También hay Esto que es decir geopolítica que también. somos países mucho más jóvenes, de vida independiente, digo, si uno los compara con Europa. Pero, perdón, Chile tiene vida independiente
más antigua que Italia. Italia se unificó Sí, pero 50 años después. digo en términos de la historia de ese país, de las cosas que han pasado. Yo siento que hay una mayor cultura. Yo soy de los que piensa que tenemos un infantilismo político en Chile, Eso sí. por ejemplo. En eso En estoy de Chile, por ejemplo. Nosotros estamos recién en la parte, estamos como 6 años más o menos. No, y además exacerbamos nuestras diferencias Todo el tiempo. cuando, a excepción de Brasil, todos hablamos el mismo idioma. Claro. Podríamos tener mucho mejores relaciones con los argentinos, pero nos gusta enemistarnos y nos Sí. gusta sentir que los vecinos no son nuestros amigos. Claro. Más allá de las rivalidades futbolísticas. Tiene que ver con todo, que los peruanos... Hay un aire hay una tontera. Sí. Bueno, para cerrar el Sí, tema, claro. se le viene un tiempo complejo al presidente Petro. Y no necesariamente de la derecha, sino que de su propio sector un poco más extremo. Porque como en Chile también existió la primera línea, en Chile también existe la exigencia por parte de algunos grupos políticos de liberar a los presos de la revuelta. De hecho, hay un proyecto de ley de amnistía claro. en el Congreso. Bueno, en Colombia también tienen su primera línea y su líder es Simona, una mujer que permanentemente está con una capucha, que tiene 30 años y que de alguna manera también ha posteado respecto a que ojalá que en Colombia no pase lo que está pasando con Chile, donde Boric no está cumpliendo sus acuerdos de campaña, que es más o menos lo mismo que dijo el presidente Petro cuando era candidato, de la liberación de estos denominados presos de la revuelta, a propósito de el estallido social colombiano. Y lo último, Chile podría ser parte o podría transformarse el gobierno del presidente Boric en un mediador, Pollo, respecto a lo que está pasando con el gobierno colombiano y otro de los grupos guerrilleros que todavía no se institucionaliza, por decirlo O no de alguna deponen manera, las armas. que es el Ejército de Liberación Nacional, que se habló, como yo decía al principio, con la visita de la presidenta de Colombia, electa en ese minuto, ya en ejercicio desde ayer, con Irina Caramanos. Y en una de esas, después del encuentro bilateral que tuvo el presidente Boric con el presidente Petro, podría transformarse eso. Y eso, por supuesto, va a generar una serie de suspicacias, va a generar polémica de aquellas en la política interna, digamos, por lo que significa de dónde viene justamente el Ejército de Liberación Nacional en Colombia.